Hola, buenas tardes, días, noches, dependiendo de qué hora vean este video. Este video es para los alumnos que están en línea de psicología, de derecho, y los tres alumnos que están pues como semilínea, ¿no? O sea, que están que sí están inscritos en un grupo, pero se les autorizó las clases en línea. Obviamente, esto no quiere decir que otros no lo puedan ver. A final de cuentas, sí lo pueden ver, pero eh, va más hacia la cuestión psicológica y de derecho. Entonces, los temas que veremos es metaética, redes sociales, esto cómo se relaciona con los códigos, ¿sí?, del profesional, y el trato hacia las personas a quien les brindamos un servicio o realizamos una actividad que está relacionada con un resultado hacia una persona o varias, puede ser. En el caso de la metaética se relaciona con el metalenguaje. ¿Qué es el metalenguaje? Aquello que nos dice o que va más allá de las simples palabras. ¿Qué conceptos se manejan en cada una de las palabras? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Sí? Y eso está muy relacionado primeramente con los códigos de ética. Un código de ética, simplemente por tener ese nombre, no quiere decir que sea un código de ética. Puede tener palabras como bueno, bondadoso, malo, apropiado, inapropiado, pero ¿qué concepto, sí, o qué idea hay, qué definición tiene estas palabras y cómo son manejadas en un caso muy con el que podemos ejemplificar esto sería la Constitución Política de los Estados Unidos, que ahora en la última actualización, última reforma, nos garantiza el derecho a la salud. Y mucha gente dice es que nos están garantizando la salud. No, están garantizando solamente el derecho a la salud. ¿Sí? Ahí puede haber dos versiones o diferentes versiones del por qué sucede esto. Uno, que sería, vamos a llamarla la más maliciosa, maquiavélica o conspiranoica, pues porque obviamente el gobierno no se avienta el compromiso, ¿sí?, de brindarnos salud. La segunda, ¿sí?, es porque, ok, por más que cuidemos a alguien, puede ser que tenga cuestiones genéticas que hace que no tenga una salud. Recordando que la salud es dinámica. La salud nunca, en realidad, debe estar así, ¿sí? Es como un sub y baja. A veces estamos enfermos, a veces estamos sanos, etcétera, etcétera. Lo malo es cuando se estanca de algún lado, ¿sí? Eso es lo malo. Entonces, por más que cuidemos a alguien, puede ser que tenga cuestiones genéticas y que pues no tenga buena salud. ¿Cuántas personas que nunca han tomado alcohol se mueren de cirrosis? Y se le cuidó, o bueno, simplemente no intervino esa sustancia para que le diera cirrosis. Entonces ya desde ahí no se puede asegurar algo, ¿sí?, porque hay condicionamientos genéticos, climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. La otra, supongamos que se dan todas las cuestiones para que alguien tenga buena salud, pero resulta que esta persona no se cuida, que esta persona le vale. Aun cuando esta persona no se alimentara bien, no hiciera ejercicio, cada 8 días se pusiera hasta el full, fumara, se metiera a drogas, si la Constitución dice que el gobierno, ¿sí?, nos debe brindar salud, entonces esta persona estaría en todo el derecho de decir, pues yo me voy a comportar como sea, tú como Estado, como gobierno, me tienes que proporcionar eso. ¿Ok? Entonces ahí es donde entra esta cuestión de metalenguaje. Y metaética obviamente tiene que ver con todas estas cuestiones de códigos éticos, ¿sí?, normativas que tienen que ver con principios éticos y exactamente saber qué hay más allá de lo que nos está diciendo. Hay códigos de éticas donde obviamente se propone, ¿sí?, porque aparte no hay castigo para eso, no un castigo como las acciones punitivas a nivel legal, donde
se dice que los jefes o patrones tienen que dar a conocer el código, tienen que velar por su seguimiento y sancionar la no aplicación. Desgraciadamente no se lleva a cabo. Y dices, bueno, ok, lo pones así. ¿Qué tipo de sanciones hay? ¿O cuál es la obligatoriedad incluso del patrón para hacerlo? Y a veces nos quedamos en un debería, no en un debe o en un tiene, en un debería. Vamos a decirlo así, ¿sí? Tienes, debes, deberías. ¿Ok? Y esa es la cuestión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos conceptos, ¿sí? Porque también incluso erróneamente se confunde la ética, o esta palabra ética, con bueno o malo. No, la ética no es buena ni mala. Como ya hemos dicho, la ética nace de uno mismo, de los principios, de lo que aprende, de lo que uno cree que debe de ser. Es lo que cree que uno debe ser. Pero también hay muchas escuelas éticas, e incluso escuelas que se contraponen. Por eso, al decir es que esta persona es una persona ética, pues sí, la mayoría lo somos, a menos que estemos inconscientes o en estado vegetativo. Pero eso no quiere decir que seamos buenos o malos. Somos sujetos éticos, sujetos de valor, hay objetos de valor. Pero el decir que una persona es ética no quiere decir que es buena. ¿Sí? Esa es una gran confusión que tenemos. Uno de los casos es la ética utilitarista, pragmático-utilitarista. El bien para el mayor número de personas y el mal para el menor número de personas. Bajo este rubro y bajo esta escuela o esta perspectiva se han hecho múltiples investigaciones que atentan en contra de la vida del ser humano y de los animales. Catastróficas, muy salvajes y bárbaras incluso. Que sí, de ellas han nacido adelantos médicos, científicos y tecnológicos. Pero se ha permitido, bajo esta perspectiva, la investigación en seres humanos o de, ¿cómo se dice? Seres humanos, más bien animales humanos y animales no humanos. Entonces es muy peligroso eso. Existe esta corriente, ¿sí? La personalista, donde se vela por el bien del ser humano. Que bueno, pero no habla nada de los animales. Y al no hablar, recordemos que lo que no está prohibido está permitido, pues entonces permite también cualquier investigación en animales, sin tomar en cuenta el dolor, sin tomar en cuenta la dignidad de un ser vivo. Y está la otra postura, ¿sí? Muy idealista, sí, también es un imperativo, porque a fin de cuentas es un imperativo categórico, que es el bien como fin en sí mismo. Hacer el bien por el bien y nada más. Tomar a las personas, tomar a los animales y a tu entorno como fines, no como medios. ¿Es casi imposible? Sí, desgraciadamente sí. Pero se supone que eso es a lo que uno debería tender, ir hacia eso. ¿Sí? No tomarnos como medios para un objetivo o para otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones de metalenguaje, como se dice coloquialmente, leer entre líneas qué nos está diciendo y qué no. En este leer entre líneas viene muy al caso el segundo tema, que es las redes sociales. Nos encontramos ya con medios con los cuales la aceleración de la comunicación es irreflexiva, o más bien no la podemos reflexionar. Nos llega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 noticias al día y no las podemos reflexionar una por una y hacerles un análisis. Ya el mensaje es el medio. De pronto nos llegan mensajes, yo recuerdo mucho, y esto si lo ven los alumnos que están en presencial en ética, hace como 20 años, todavía no había WhatsApp ni cosas esas, ya existía obviamente el correo electrónico, el Outlook Hotmail, llegaba a un correo donde decía que Hotmail ya se iba a cobrar, ¿sí?
que ya lo habían anunciado en TV Azteca y en Televisa. Sobrevivió ese mensaje y lo siguen todavía enviando ahora por WhatsApp y la gente cae. Cae porque no investiga. ¿De dónde viene? ¿Sí? Ah, bueno, es que me lo mandó la comadre, me lo mandó mi tío, me lo mandó mi tía, me lo mandó mi hermano. Sí, pero ¿de dónde viene? ¿Cuánta violencia o linchamientos ha habido por causa de un mensaje de WhatsApp? Que no son investigados y que se creen como verdad. Recordemos que los mensajes de texto, ¿sí? Y lo que se escribe no tiene emoción. No tiene intención, a menos que nosotros se la pongamos. Y no escrito, que nosotros pongamos ahí. ¿Sí? Para escribir ironía, sarcasmo o que estamos en contra de alguien, existen códigos que se deben de poner y que la otra persona debe conocer también. Si una persona no sabe lo que es el SIC, S-I-C, aunque se lo pongamos, no va a saber de qué es, a qué nos estamos refiriendo. Y va a creer otra cosa. ¿Y cuántas faltas de respeto, cuántos principios éticos se han malentendido, cuántos valores morales se han malentendido por esta situación? Y también otras cuestiones que no hemos alcanzado a dimensionar. Una de ellas, la ley Olimpia. No debería existir la ley Olimpia. ¿Por qué? Porque nos deberíamos saber autogobernar. Y las cosas que son privadas deberían quedarse como privadas. Las cosas que ocurren entre dos deberían quedarse entre dos. Las cosas que ocurren entre tres deberían quedarse entre tres y nada más. Por eso existe la comunicación, una comunicación asertiva. Pero de pronto no sabemos el alcance o no nos damos cuenta, y estas cuestiones tienen un alcance internacional. Ya las redes sociales y las aplicaciones tienen un alcance internacional inmediato. Y es donde tenemos que ser responsables. Las aplicaciones y las redes sociales no necesitan ética ni moral. ¿Por qué? Porque no son seres vivientes, es tecnología. Ahí más bien es donde se refleja la ética, que a pesar de que es individual y que es reflexiva, ¿sí? Inevitablemente al nutrir a la moral, se va a reflejar en los actos, en lo que hagamos, en lo que decimos, ¿sí? ¿Podemos hacer diferencia entre lo que pensamos y lo que hacemos? Sí, principio de integridad, como les he puesto como ejemplo. Doctores, médicos que en un hospital público objetan de conciencia y no realizan una intervención legal del embarazo, pero resulta que en una clínica privada, ahí sí, ahí no hay integridad, y entonces las palabras ya no concuerdan con los actos. Entonces esto de que una aplicación es mala, no es mala. Recuerden que todo lo que utilizamos son herramientas. Una piedra se puede utilizar como ornamento para ayudar a construir una casa, para defenderse o para matar a alguien. Depende el uso que hagamos de esa herramienta. Depende el uso que hagamos de las palabras, de los textos. Depende el uso que le demos a las redes sociales. Ahí es donde se reflejan estas cuestiones de principios y de valores. Y aquí es exactamente donde hay que hacer una revisión de estos códigos y de estos comportamientos con base en lo que sucedió antes y qué resultante tiene al día de hoy. Ahí a los de psicología les puse unos videos sobre la Castañeda, que ya no existe, sobre maltratos en psiquiátricos, ¿sí? Obviamente no podemos juzgar lo que sucedió en la Inquisición o con la Castañeda. Sucedió en cierto momento donde no tenían ciertas herramientas. Eso no se les justifica. Es una revisión histórica que nos debe de servir para saber
¿sí? ¿Qué se continúa haciendo erróneamente y qué no? ¿Cuáles son esos vicios que están hasta nuestros días? ¿Por qué la salud mental aún no tiene la importancia, ¿sí?, que otro tipo de salud? ¿Cuándo vamos al psicólogo, al psiquiatra o al dentista? Hasta que ya no podemos más. Si de por sí vamos al médico cuando ya no podemos más o nos molesta algo, imagínense esas otras tres cosas. No podemos, ¿sí?, decir es que estaban mal los de antes. Pues es que hay trastornos que no se habían descubierto. Imagínense a alguien con TLP, con TOC, con trastorno de... ¿cómo se llama? El trastorno de déficit de la atención o trastorno del déficit de la atención con hiperactividad. ¿Cómo eran catalogados antes? ¿Sí? ¿Cómo era catalogada la depresión? La histeria. ¿Sí? Y eso lo podemos también incluso ver en derecho. Antes, ¿quién iba a pensar que iba a haber abogados peleando por el medio ambiente? ¿Quién iba a pensar que se le iba a dar capacidad jurídica a unos rinocerontes? Ya son personas jurídicas. Por ahí los que, si quieren ver, está la noticia. Eran al parecer los hipopótamos que había importado ¿cómo se llama este narcotraficante colombiano? Bueno, él. Y que por el